Tengan un buen día, estudiantes de octavo grado. Vamos a trabajar la página 99 del libro Esmate. El contenido 2.3. Caracterización de los ángulos correspondientes. Problema inicial. Construye dos rectas paralelas L y M. Traza una secante. ¿Qué relación existe entre la medida de los ángulos correspondientes? Solución. Se trazan las paralelas haciendo uso de las escuadras. Vamos a trazar las dos rectas paralelas. Se traza una recta secante a las paralelas construidas. Recordemos que la secante es aquella línea que toca a otra en un solo punto. Esta es la recta secante. Entonces tenemos la recta paralela L a M. Se miden los ángulos con el transportador. Si medimos el ángulo con el transportador, este tiene un valor de 130 grados y este también tiene un valor de 130 grados. En este caso, 50 grados y 50 grados. Acá los ángulos que tenemos también corresponden a 130 grados, 130 grados y estos que son 50 grados y 50 grados. Los ángulos que se presentan en esta manera se le llaman ángulos correspondientes. Si dos rectas paralelas son cortadas por una secante, los ángulos correspondientes son iguales. Esta afirmación se cumple también en sentido contrario, es decir, si los ángulos correspondientes que se forman entre dos rectas cortadas por una secante son iguales, entonces las rectas son paralelas. Ejemplo. Dado L paralelo a M y la medida del ángulo A igual a 60, determina la medida de los ángulos restantes. Tenemos la recta L, tenemos la recta M. El ángulo A mide 60 y tenemos que encontrar los demás ángulos. A partir de aquí podemos encontrar los demás ángulos. ¿Por qué? Ya sabemos que el ángulo A más el ángulo D van a sumar 180 y si este mide 60 quiere decir que el ángulo D va a medir 120 porque 120 más 60 suman 180. Ahora, si nos fijamos, el ángulo C va a ser igual al ángulo A. ¿Por qué? Porque estos son opuestos por el vértice. Y el ángulo B va a ser igual al ángulo D porque también son opuestos por el vértice. Quiere decir que el ángulo C igual al ángulo A mide 60 y el ángulo D igual al ángulo B miden 120. Ya encontramos estos tres ángulos. Ahora vamos con el siguiente. El ángulo E es igual al ángulo A y el ángulo G es igual al ángulo C. También tenemos que el ángulo F va a ser igual al ángulo B y el ángulo H va a ser igual al ángulo D. ¿Por qué? Porque son ángulos correspondientes como los del ejemplo anterior. Por lo que de esta manera podemos determinar entonces que si el ángulo E es igual al ángulo A, mide 60. Y si el ángulo G es igual al ángulo C, también mide 60. Si el ángulo F es igual al ángulo B, mide 120. Si el ángulo H es igual al ángulo D, miden también 120, porque son correspondientes. Ejercicios. Dado a que L es paralela a M, determina el valor de X. Tenemos este ángulo que vale 50 grados y van a determinar cuánto mide este a partir de lo explicado anteriormente. De la misma manera, en el literal B van a encontrar el valor de este ángulo.